esa noticia decía: el último descubrimiento de la ciencia era el genoma humano. Entonces el genoma humano, no sé si a eso lo hago, chicos. Bueno, lo voy a dejar ahí. Yo sí necesito mi... ¿Qué le hicieron? Aquí está. Bueno, yo aquí lo voy a dejar siempre. El genoma humano prácticamente vino a describir todas aquellas cosas con las que nosotros empezamos. La génesis, por decirlo así, o el génesis, ¿verdad? Y cuando nosotros nos damos cuenta en el desarrollo de estos 28 años o 27 años, se han empezado a descubrir y a inventar cosas como las células madres. Ahora sí está. Ok, gracias, hermano. Las células madres, que eso podría regenerar, que podría combatirse la diabetes, que se podría combatir hipertensión arterial y un montón de cosas en base a la genética. Entonces esto me lleva a mí a ver la cuestión familiar. Cuando los fariseos se le acercan al Señor y le dicen: es lícito darle carta de divorcio a la mujer por cualquier causa. Fíjese cómo preguntaron los bandidos: ¿por cualquier causa? Es decir, se le quemó la ensalada, ¿la puedo despedir? Pues, no me gusta cómo me mira, no me gusta la hora que se despierta, tiene mal aliento, qué sé yo, ¿la puedo despedir? Entonces el Señor les dijo que no. Les dijo, en pocas palabras les dijo que no. Entonces ellos le replicaron y le dijeron: si no se puede, ¿por qué Moisés nos dio permiso? ¿Quién eres tú? Más grande que Moisés. Moisés nos dijo que le podíamos dar carta de divorcio. Entonces el Señor les contesta: por la dureza de vuestro corazón. Pero entonces les dice aquí la clave para mí es esta, hermano. Pero en el principio no fue así. En otras palabras, en el genoma del matrimonio no fue así. Entonces el plan de Dios debe ser retomado y tendríamos que ir a ver cómo es el principio. Entonces en el principio aquí viene una cuestión que tenemos que abordar. Definitivamente tenemos que abordarla con la Biblia, con el Espíritu, y que Dios nos ayude. Ayer dijimos que habían 4 problemas básicos que eran de donde provenían la mayoría de los problemas familiares. Número 1, hablamos del sexo brevemente. Número 2, hablamos de la economía, dinero, manejo de las cosas económicas. Número 3, hablamos de la familia política. Y número 4, hablamos de la autoridad. Entonces, pero como ahorita estamos aplicando el genoma humano, tendríamos que ir en cuanto a la autoridad. ¿Cómo fue en el principio? ¿Cómo era en el principio y cómo es ahora? ¿De dónde se devino tantas cosas que no deberían de haber sucedido? Las vamos a analizar y que el Señor nos ayude, repito, porque queremos reconquistar el paraíso y entrar en el paraíso con nuestra familia. Si nosotros verdaderamente logramos entrar a esa tierra de los vivientes con nuestra familia, no vamos a tener que, mire, no vamos a tener que estar haciendo tantas cosas dentro de la casa para volver a nuestros hijos evangélicos. Mucha gente cree que tener un altar familiar es tener cultos en la casa. Cree que, vamos a ver, la mamá dirige, el papá predica y los 2 muchachitos se sientan al frente y ya tuvieron su culto familiar. No, eso que vengan a la iglesia, allá es otra cosa. Allá es que descubran el paraíso. Y si descubren el paraíso, los muchachos nunca se van a querer ir de ahí. Nunca. No van a querer escapar. Pero entonces volvamos otra vez al genoma. ¿Cómo fue en el paraíso la cuestión de autoridad? Tengo que hacer estas preguntas, hermano. ¿Quién mandaba? Sí, amén, estoy de acuerdo. Ok, primera pregunta, 100 puntos. Vuelvo otra vez a la carga. Ya entendimos que Dios mandaba. Ahora,
dando por sentado que Dios mandaba. ¿Quién mandaba? Que no fuera Dios. De los humanos. Entre los humanos, ¿quién mandaba? Adán, me están diciendo los hermanos, y yo creo que sí, definitivamente, pero ¿cómo era la cosa? Porque cuando Dios hace al hombre y dice no es bueno que el hombre esté solo, dice que le voy a hacer un complemento. Nuestras versiones traducen le voy a hacer una ayuda idónea, pero la Biblia en el hebreo dice les voy a hacer un complemento, es decir, lo que a él le haga falta, yo se lo voy a poner. Otra cosa, cuando lo vemos ya Cristo habiendo quitado las maldiciones en la cruz del Calvario, vemos que la mujer se convierte en coheredera. Entonces, estoy de acuerdo en que tenía que haber una cabeza, pero el papel, la voz y voto que Eva tenía era mucho más del que después la mujer empezó a tener en el genoma humano. No sé si me dio a entender con esto que acabo de decir. No era exactamente como lo hemos visto a través de los años. Vamos, mire pues. Yo vengo ahorita de predicar, me vine desde Nueva York, no de Guatemala, sino de Nueva York para allá, porque ya tuvimos una actividad. Y había un hermano que me llevaba y me traía. Y entonces, platicando y platicando, ¿en qué trabajaba? Me dice que era enfermero y que su esposa era enfermera. Y entonces me dice, pero aquí los enfermeros, los varones ganan más que las mujeres. ¿Por qué, le decía yo? Pues yo no sé, pero ganan más. Yo supongo que porque hacen tareas más fuertes. ¿Por qué tareas más fuertes? Si de todos modos el enfermo lo tienen que levantar los dos. Si es de levantar un enfermo, me imagino que les enseñan técnicas. Pero ¿por qué gana más el hombre que la mujer? Bueno, entonces dejemos eso por un lado. ¿Por qué un licenciado, un auditor varón gana más que una mujer? ¿Por qué? Écheme una manita. ¿Aquí cómo será? Parecido. ¿Y por qué le pagan más a los hombres? Pregunto, solo para despertarlo. ¿Será que son más inteligentes? ¿Perdón? Ese es un buen argumento. Bueno, ese es pero al final de cuentas, injusto, porque si hacen lo mismo, pienso yo pues. ¿Sabe cuál es la respuesta? Desde Génesis, el hombre se encargó de magnificar el castigo que Dios había puesto sobre la mujer. Dios había puesto un castigo sobre la mujer y sobre el hombre y sobre la tierra. Pero a él le dice una cosa, le dice, por causa de haber oído a tu mujer, maldita será la tierra. Padre, entonces no se puede oír a la mujer. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede, porque después le dijo a Abraham el Señor, oye la voz de tu mujer. Entonces empató el partido 1-1 a favor de ninguno. Entonces, ¿quién manda? Si el Señor le dijo a Abraham que oyera a Sara y regañó a Adán porque oyó a Eva, ¿quién manda? Pues usted ya me dio la respuesta cuando dijo Dios, ¿verdad? Y ahí tenemos mucha tela que cortar. Porque si nosotros tenemos una comunión íntima con Dios, estamos hablando de lo óptimo, si tenemos una comunión íntima con Dios, no nos vamos a poner a pelear quién manda. Pero si es un hogar mixto, mire pues, ¿quién sería la cabeza?
espiritual en un hogar mixto. Gracias, hermano. En un hogar mixto depende quién es el cristiano. Sí, porque si el cristiano es la mujer y el varón es el inconverso, la cabeza espiritual, por favor entiéndase bien, la cabeza espiritual es la mujer. Tengo versículo bíblico. Y usted tiene versículo bíblico para decir lo que me dijo. Dígame el suyo y le digo yo el mío. Ese versículo en donde dice, si una mujer, dice 1 Corintios capítulo 7, tiene un esposo que es inconverso y consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el varón es santificado en la mujer. Y de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Eso quiere decir que a ella le dieron algo en Cristo Jesús. Pero aquí tenemos que derrumbar un montón de ideas que nos trasladó la sociedad por 6,000 años. Y que puede convertirse en la ley del péndulo. Ok, los hombres han estado fustigando a la mujer por 6,000 años. Ahora a las mujeres les toca su turno y van a fustigar al hombre por otros 6,000 años. Así no es la cosa. Tenemos que llegar a Cristo y ver cómo está la cosa. Ahorita le voy a presentar los pasajes bíblicos. Me dijo mi amigo que se estaba divorciando, él le fue mal, pobre, en Los Ángeles. Y le estaba yendo muy mal, pero muy mal. Le iban ganando todos los juicios. Lo habían dejado prácticamente en la calle. Y me dijo un día, ahora entiendo por qué a los huracanes les ponen nombre de mujer. Me dijo, porque esta me fue. Y entonces me dice, y yo tratando de aconsejarlo, y me dijo, mira, me dijo, aquí a quien primero se protege, la ley primero protege es a los niños. Después protege a las mujeres. Después protege a las mascotas. Y por último nos protege a nosotros. Wow, Diego, vale más tu mascota que vos. Sí. Yo me reí hasta que llegó la misma ley a Guatemala. Dije, esta cosa está seria, ¿eh? Está seria porque esto es universal. Pero en la iglesia yo me he encontrado, fíjese pues, estoy hablando de la sociedad después de la iglesia y lo que afecta a la casa, cuando debería ser al revés. La casa debería afectar la sociedad y la iglesia debería afectar la sociedad. Pero se han traído ideas de allá. Entonces, mire, hay iglesias en donde la mujer no pueden servir si tienen su periodo. ¿Cómo lo averiguan a saber? Pero si lo tiene, sentada. Y hay que ver dónde se sienta, porque el lugar donde se sienta lo va a dejar inmundo. Se volvieron al antiguo pacto. Así no es la cosa. Tenemos que recordar, ok, entonces vienen 3 maldiciones que el Señor da en Génesis a partir de la desobediencia. Tu marido será tu Señor, autoridad. Tú serás objeto sexual, problema sexual. Y con dolor darás a luz. Ahora viene Cristo, se levanta en la cruz del Calvario, muere, resucita y entonces clava aquello que era contrario, los decretos contrarios los clava en la cruz. Entonces las mujeres hoy podrían dar a luz sin dolor. De hecho, la hermana Claudita, esposa del hermano Billy, hace 9 años en un Santiago en llamas dio a luz a Josuecito y lo dio sin dolor, completamente. Es un testimonio de eso. Pero cuando vamos un poco
más allá. Entonces puede dejar de convertirse en un objeto sexual, y nosotros deberíamos de encargarnos como pareja cristiana, si el hogar no es mixto, como pareja cristiana, deberíamos de encargarnos de no enseñorearnos y de ver la jurisdicción de cada uno, porque los versículos con los que yo me quedé anoche, que causaron un poco de polémica, fueron estos. Hablando del hombre, que gobierne bien su casa, que el hombre gobierne bien su casa, el hombre que quiere estar al frente de una iglesia, que quiere tener un privilegio, que quiere ser diácono, que quiere ser obispo, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Ahí está hablando del hombre. Pero 2 capítulos después, el apóstol Pablo le habla a Timoteo y dice: quiero pues que las viudas jóvenes, y él dice que son menos de 60 años, las jóvenes, que se casen, que tengan hijos, que críen hijos y que gobiernen su casa. Entonces, en un lado le dice al hombre que gobierne su casa, y por el otro lado le dice a la mujer que gobierne su casa. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quién gobierna? El monstruo de las dos cabezas. Entonces tenemos que ir al principio. Genoma. ¿Cómo fue en el principio? ¿Cuál era la relación que tenía Adán y Eva en su matrimonio? ¿Quién enseñaba? ¿Le dejaban opinar? Si vemos que por la razón por la que cayó la humanidad fue precisamente porque podían dialogar. No, mire, yo me imagino a Eva, ahí todavía no ha caído, pero ya está engañada, que se ha de haber recostado sobre el árbol con el fruto en la mano. Es delicioso a la vista. Le pegó la mordida y ya viste que no me pasó nada, no me morí. No me morí, comételo. No quiero concentrarme en todo lo que generalmente nos concentramos, sino en la oportunidad que ella tenía de convencer al marido en ese momento sin que le dijera: te callas, aquí yo mando y no se come eso, lo tira ahorita, échese. No, no, eran coherederos. Él prueba y ahí viene la debacle. Entonces, ¿no será que tenemos que averiguar, según el concepto bíblico, a qué jurisdicción se refiere? Empecemos por esta: que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. La palabra que el apóstol Pablo utiliza acá en el griego es una palabra que se dice proistemi, que gobierne, proistemi su casa. Esta es la forma como el hombre debe de gobernar según este versículo. Regir, es un regente. Ya vamos a ver lo que quiere decir la señora, espérenme un rato. Mantener. Esto quiere decir proistemi, que gobierne, que mantenga su casa. Mi pastor tenía un dicho y él decía: hay varones que son celosos de la honra, pero desentendidos del gasto. Entonces, ¿cómo puede un hombre gobernar su casa si no la mantiene? Claro que existen casos y cosas, claro que pueden existir excepciones, claro que puede ser un hombre que fue, qué sé yo, a la guerra y quedó lisiado, y que ahora, pero no es lo general. Entonces el hombre
para poder gobernar su casa bien, porque recuérdese que lo que leímos fue que gobierne bien. Para gobernar bien tendría que mantener la casa. Híjole. Yo he ministrado un montón de hermanos allá y me recuerdo de uno ahorita que me dijo: es que ya nadie me hace caso en mi casa, hermano. Me dijo: ya ni mis hijos, ni mi esposa, nadie me hace caso, ni siquiera el perro me hace caso. O sea, ¿y por qué? ¿Qué te dicen? Le decía yo. ¿De dónde viene el problema? Solo porque no estoy trabajando hace 3 años. ¿Cómo así? Le digo. Entonces, ¿cómo está la cosa? Perdió su autoridad. Perdió la autoridad. Entonces, gobernar según proistemi, esto lo dice el diccionario, eso no lo digo yo. Se utiliza muchas veces en mantener. Si mantenemos nuestro hogar, nos va a ir bien. Yo comprendo que existen excepciones y que hay hombres y mujeres que deberían tener la categoría de ángeles, ya, ¿verdad? Pero la mayoría no son así. Entonces, a veces platico yo con algunos hermanos, y como esto es ministerial también, ¿verdad? Platico yo con algunos hermanos que me dicen que van a iniciar su ministerio y que ellos se van a poner a predicar y que la señora va a ir a trabajar a lo secular y que ella va a dar el sustento mientras él va a evangelizar a las almas perdidas. Y perdónenme, pero ese no es el orden. Eso puede ser que le echaron a uno una mano en determinado momento porque la economía no estaba bien, pero lo primero que tenemos que hacer nosotros es trabajar en nuestra casa. ¿Por qué quiere alguien ir a evangelizar a lo último de la tierra si no ha empezado por Jerusalén? Si primero es Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, el arma más efectiva, el arma mortal que Dios le dio a la iglesia se llama familia, se llama hogar. Le damos la bienvenida aquí al apóstol Mario Rivera, que está aterrizando. El mensaje que él va a predicar hoy se llama "Del avión al púlpito". Ay, Señor. Bueno, ¿qué le estaba diciendo antes que Mario me interrumpiera? La familia, hermano, ¿sabe qué? Un día estaba leyendo la Biblia, porque a veces la leo, y entonces ese día que la estaba leyendo me quedé muy impresionado. Me topé con un versículo altamente conocido. Yo sé que ustedes lo conocen. Dice que un hombre, dejando Jerusalén, bajaba hacia Jericó. ¿Ya lo ubicó? Y en el camino unos ladrones lo asaltaron, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Pero así dice la Biblia, medio muerto. No lo dejaron muerto ni herido, medio muerto dice la Biblia que lo dejaron. Cabal la humanidad, porque a la humanidad la dejaron medio muerta, porque le mataron el espíritu, pero no el alma. Bueno, pero eso es otra cosa. Yo estaba leyendo, ¿verdad? Y entonces dice que pasó un sacerdote. Y después dice que pasó un levita. Y ninguno de los dos le pudieron ayudar. Y por último pasó un samaritano, solo para que vea la herramienta poderosa. Dice que pasó un samaritano y fue movido a misericordia y se acercó. Y entonces dice que lo ungió. ¿Se recuerda con qué? Mire, si hasta lo cantamos. ¿No ha cantado usted? Con vino y aceite me ungió. Y todo, así dice, lo ungió con vino y con aceite. Lo levantó, lo puso en la cabalgadura y se lo llevó al mesón. A eso es lo que dice la Biblia. ¿De dónde se obtiene el vino? De la uva. ¿Y de dónde se obtiene la uva? De la vid. ¿De dónde se obtiene el aceite? De la aceituna.
¿De dónde se obtiene la aceituna? Del olivo. ¿Sabe qué dice la Biblia en uno de sus salmos de ascenso gradual? El hombre que teme a Jehová, su mujer será como vid plantada en los lugares internos de su casa, y sus hijos como plantas de olivo alrededor de su mesa. ¿Qué es lo que está diciendo? El hombre que teme a Jehová va a tener vino y aceite. Su familia va a estar restaurada. Y ese va a poder levantar a los que cayeron en manos de los bandoleros. Pero el que tiene sacerdocio o solamente ley, el que es religioso, ese no tiene restaurado su hogar. Entonces no va a poder hacer la obra. No la va a poder hacer. Por eso yo creo que esta temática que han elegido los siervos para poder activar es demasiado importante. Tenemos que regresar al principio, tenemos que llegar al genoma. Y entonces tenemos que hacer algo con la familia, tenemos que ver qué hacemos con la familia. Si logramos tener familias poderosas, vamos a tener iglesias poderosas. Y al tener iglesias poderosas vamos a tener una sociedad poderosa. Y la sociedad poderosa va a ser una humanidad poderosa. Sin embargo, eso no es posible ya. La sociedad está condenada al caos, pero por lo menos rescatemos, como lo hizo Noé, a su familia. Porque esa es otra cosa, que en el tiempo final van a haber dos clases de justos: el justo Lot y el justo Noé. Y el Señor dijo que los días de la venida del Hijo del Hombre iban a ser semejantes a los días del justo Noé y del justo Lot. Pero estos tienen algo en común, es que estaban en el tiempo final. Pero tienen otra cosa que impresiona: Noé salvó a toda su familia y Lot perdió a toda su familia, y los dos eran justos. Mire, yo anhelo con todo mi corazón que la iglesia se salve, y a todos los que les predique se salven y que sean consagrados, y los bendigo en el nombre de Jesús. No crea que no me importa eso, sí me importa muchísimo, pero la mera verdad, mis oraciones siempre empiezan con mi familia. Siempre, Padre, Señor, por favor, mira, Padre, mi esposita preciosa, Señor, ten misericordia. Y después, a veces me tardo más en uno que en otro. Y después voy por el hijo y los hijos, en el orden. A veces lo hago en orden de edad y a veces en orden de necesidad. Ya después que salí de ello, empiezo a orar por todo lo demás. Señor, la iglesia, recuérdate a aquel anciano, yo lo bendigo y quiero que sea salvo, pero si me pones a escoger entre el anciano y mi hijo, perdóname, Señor, pero me quedo con mi hijo. Usted no. Mire, déjese cuenta. ¿Usted quién preferiría que se salvara, su hijo o yo? Déjese cuento, su hijo. Entonces yo le pago con la misma moneda. No. Es lo lógico. Entonces, primero la casa, justo a la manera de Noé, no a la manera de Lot. Bueno, pero volvamos al gobierno. Mantener la casa. Entonces, pastores, porque sé que está dirigido también a la oficialidad, no se lance al ministerio si va a poner en problemas económicos a su familia y si esa familia no tiene la misma visión suya. Va a tener que orar a marchas forzadas para que la señora tenga la misma visión, o va a tener que decir: Señor, ilumínala o elimínala. No, que no la elimine, pero mantener, estar sobre. Estar sobre es más o menos episcopoi, obispo.
es el que mira sobre, es un atalaya, el que mira sobre los demás. No necesariamente es porque sea más alto, sino que mira sobre los demás porque está en un lugar que es más alto. Entonces los atalayas se subían a los muros y desde los muros empezaban a ver los peligros. Entonces, ¿cómo gobierna? Sabiendo los peligros que vienen. Tal cosa, eso no lo hagamos. Yo veo en eso tal y tal y tal y tal y tal peligro, no lo hagamos. Pero hay alguien que dice, a mí qué me importa, eso es mentira. Le voy a poner ejemplos. Ejemplos en donde Dios a uno le puede mostrar cosas que no le está mostrando a los demás, pero se las pone a uno para que uno les advierta como atalaya, y si los demás le quieren creer a uno, bueno, y si no, será su problema. Y yo tuve una experiencia, creo que se la he contado a usted, pero mi hijo segundo tenía como unos sus 6 años quizá, y le gustaban unos muñecos horrorosos que estaban de moda en ese tiempo, de He-Man y Skeletor. Le fascinaban. Tenía a Sheila, tenía al tigre, tenía al Skeletor, tenía no sé los demás nombres, pero tenía una colección. Yo le había comprado los buenos, los del lado de la luz, pero no le había querido comprar a Skeletor. Entonces una pariente regresó a Estados Unidos y le traía Skeletor, y era caro el muñeco, es un muñeco de colección. Y entonces, cuando él tomó ese muñeco, le empezó a dar miedo. Y se empezó, fíjese qué interesante, empezó a tener una enfermedad de las vías respiratorias altas. Y cabal, el muñeco lo que tenía era una calavera. Y su enfermedad era cabal acá y de sus vías respiratorias altas. Y no se sanaba. Y un día, cuando yo llego a la casa, todavía no trabajaba a tiempo completo, mi esposa está reprendiendo, pero a grito pelado. En el nombre de Jesús, te vas, demonio. Y entonces dije, aquí está enojada, espero que no se esté refiriendo a mí, porque yo no he hecho nada malo. Dije, no, yo entrando vengo. Y cuando llego al cuarto, mi hijo está arrinconado y con una fiebre altísima, pero altísima. Y cuando hay una fiebre altísima se corre el peligro de un shock, ¿verdad? Se le puede coagular la sangre, etcétera. Bueno, entonces yo le pregunté qué estaba pasando, y entonces el niño me dice, es que ahí está Skeletor, me decía, ahí está. ¿Dónde? Le decía yo, ahí lo veo. Miraba al muñeco. Entonces le dije a mi esposa, porque yo le había dicho que se deshiciera de él, pero ella no había oído el tema del gobierno en la casa. Entonces le digo, ¿y dónde está el muñeco? Yo había cometido el error de decirle a mi esposa cuánto costaba, y ella, como buena administradora de los recursos económicos de la casa, dijo, lo voy a vender. Con este muñeco almorzábamos un día por lo menos, ¿verdad? ¿Dónde lo tenés? En el lavatrastos. Lo envolví en una playera, en una camisetilla del niño, y cabal era donde él estaba enfermo. Entonces venimos, lo sacamos, los envolvimos y lo quemamos. Solo lo quemamos, y el niño se le fue la fiebre y se levantó con ánimo y dijo, voy a traer los otros. Y fue a traer a He-Man, a todos los buenos, también los quemó él, ¿verdad? O sea, y lo peor que unos eran de su hermano mayor, ¿verdad? Pero él de todos modos se los quemó. Y de todos modos yo no quería nada con esos muñecos. Entonces yo tuve esa experiencia, obviamente, porque me estaban subiendo a un lugar de atalaya para advertirle a la gente. Pero ¿quién me iba a creer eso? Si hay un montón de gente que se burla cuando uno les cuenta estas cosas.
Ah, ya voy a creer que los Pokémon son demonios, le dicen a uno. Y uno le dice, pero es que yo ya viví eso. Sí son peligrosos. Nah, yo no lo creo. Bueno, no lo crees, ya es problema tuyo, pero entonces yo soy un atalaya. Estar sobre este proistemi es precisamente eso, ver encima de los demás. Y óigame, no es que uno sea más alto, repito, que los demás, no es que uno sea más grande, es que Dios agarra gente, toma gente y lo pone en lugares altos con propósitos específicos definidos de atalaya. Y eso ya no es problema de uno. Dios agarra a cualquiera de nosotros y dice, vos te vas a parar aquí y vas a avisar. Qué impresionante. Otra cosa, el atalaya no necesariamente es el rey, porque lo estoy vinculando con el gobierno, ¿verdad? Así que ser atalaya puede ayudar a gobernar, pero no necesariamente es el que gobierna. Que gobierne bien su casa, que mantenga su casa, que pueda regir su casa y que pueda estar sobre, que sea un protector o guardián. Ese es proistemi. Es decir, que se puede parar en la casa y decir, yo soy la cabeza espiritual de esta casa. En esta casa no entra tal y tal y tal y tal y tal cosa. No entra en el nombre de Jesús. Y está protegiendo a los de adentro. Y a veces uno hace locuras, hermano. Yo no sé si te ha hecho locuras, pero yo he hecho locuras. De veras. Mire, he hecho locuras que incluso he esperado que la gente no me esté viendo. La gente de mi casa. O sea, mi esposa sí. Había un arbolito, le estaba contando a unos hermanos, un arbolito que se estaba muriendo y que yo como lo quería, estaba en medio del jardín de la casa, un árbol de jocotes. ¿Sí? ¿Jocotes? ¿No saben ustedes qué? ¿Jocotes? No. La próxima vez que venga le voy a traer un canasto de jocotes. Ah, no, porque me lo quitan en migración, ahí en la aduana. No sé. Pero son bien ricos, pero tienen una semilla muy grande. Eso es lo único que no me gusta, que... ¿Ah? No. Bueno. Yo no lo voy a dejar a usted con la duda. Vamos a ver. Google lo sabe todo. Safari no puede abrir. Ah, entonces sí se va a quedar con la duda. No, un mango es muy grande. Vamos a ver. Estos son los jocotes, hermano. Ah, pero esto no tiene como... Estos son los jocotes. No lo va a ver, pero eso no es lo importante para el tema. Solo estoy diciendo que es el árbol, ¿verdad? Pero son riquísimos, hermano, con un poco de salita. Chacatay. Son de lo mejor que hay. Entonces yo tengo un árbol en medio de mi jardín. Pero el árbol se empezó a morir. Y empezamos nosotros a hacer un montón de cosas. Llamamos jardineros, llamamos a un ingeniero en esas cosas. Lo regábamos, le echábamos tal. Y el árbol seguía muriendo. Entonces un día yo, como cabeza de la casa, como portero y protector, le dije a mi mujer, yo le voy a hablar la Biblia a este árbol y me tiene que hacer caso. Está bueno, me dijo ella. Ella me apoya, hermano. Está bueno, me dijo. Entonces agarré mi Biblia. Solo mira que la hermana que nos ayuda, la hermana Ana,
mandala a traer algo, porque los incrédulos me van a hacer tierra. Saca todos los incrédulos, como cuando el Señor iba a orar para que resucitaran, sacaba todos los incrédulos. Yo no sabía si ellos eran incrédulos, pero sacámelos. Entonces agarré mi Biblia y me fui enfrente del árbol. ¡Árbol! Oye la palabra de Jehová. Aún el árbol, cuando es cortado y sus raíces se envejecen en tierra, al olor del agua resucitará. En el nombre de Jesús te ordeno que resucites. Aleluya. Resucitó. Ahora tiene jocotes y tiene, pero eso fue dentro de mi casa. Yo no sé, tal vez a mi mujer no le hubiera funcionado porque no es ella la que le tocaba eso, le tocaba a mí. Pero así puedes tú impedir también que entren cosas y plagas a tu casa. Plaga no tocará su morada. ¿Está bien claro? Para mí que está bien claro. Bueno, pero entonces, goberna. Entonces, ahora cuando mi mujer le gustan mucho las plantas, las flores y todo. Y siempre me anda pidiendo ahora, papi, ¿puedes ir a orar por aquel rosal? Ay, Señor, está bueno, le digo yo. No le digo, ¿por qué no oras vos? Dar ayuda. Proistem. Imagínense que todo esto significa gobernar. Dar atención. Entonces, vamos a gobernar. El varón le toca todo esto. Y ahora miremos a la mujer. Primera de Timoteo 5:14. No, pero es que ella tiene que obedecer. Sí, yo sé también, pero a ella también le toca gobernar. Según esto, le toca gobernar. Primera de Timoteo 5:14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos. Creo que hay tiempo para preguntas, pero hay un verso que es bien fuerte cuando dice ahí en 1 Timoteo 3 que dice que gobierne su casa teniendo a sus hijos sujetos con toda sujeción, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Yo he conocido pastores que han tenido problemas con gobernar su casa. Y gobernarla bien. Y gobernarla bien. Entonces, ¿cómo? Quizás sea una pregunta más bien mía que de los pastores, ¿verdad? Pero porque cómo uno mira al pastor, cómo mira a ese hombre, digamos, que está teniendo justamente ese tipo de problema con su propia casa. No, como uno como cobertura. Yo creo que ahí es donde lo tenemos que orientar. Precisamente es el versículo en el que nos basamos para hablar de proistemi. 3:14. 5:14 es este. Yo creo que hay que ayudarle, decir, no, tú tienes que gobernar tu casa de esta manera. Pero es que, hermano, sería tan fácil que uno solo le diga cómo hacerlo. Pero es que el gobierno es una cosa que se tiene que ganar. Reconocer, la autoridad se tiene que reconocer. Ajá. Que venimos de una escuela quizá un poquito más, se da que, por ejemplo, el papá los crió, les inculcó, y con el tiempo el niño o el joven se apartó. Entonces, pero mire, no mire a su hijo. Pero ahí es otra cosa. Otro rollo, sí. Porque no tiene que ver con lo que el padre puso el fundamento, pero mira, yo creo que en primer lugar aquí, al decir gobierne su casa, tenemos que tener otro entendimiento más amplio a este respecto. Miren, hermanos, en Israel los padres dejaban de ser responsables por los actos de los hijos cuando cumplían la edad del bar mitzvah. Nosotros no.
Nosotros a los 18 años el patojo cumplió su mayoría de edad y uno deja de ser responsable por las acciones que ellos cometen, definitivamente. Pero si están bajo la sombra de uno en su propia casa, es la casa de uno, uno la tendría que gobernar. Pero si el niño ya hizo su casa, ya no es niño. Si él tiene que 20, 25 años y siguió un camino distinto al que el padre le orientó, ese ya será problema de él. Ahí lo único que hay que esperar es que Dios cumpla su promesa, instruya al niño en el principio de su camino, porque cuando fuera viejo no se apartará. Pero el padre, el mejor padre que ha existido y que existirá se llama Dios. ¿Y sabe qué dice él en Isaías capítulo 1? Hijos crié y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Entonces, pero eso no le quitó su categoría de padre, ni le quitó la solvencia de regente. Esos fueron los hijos que alcanzaron cierta edad y tomaron sus propias decisiones. Yo sí veo que hay algunas organizaciones que le ponen el dedo a los pastores porque su hijo está haciendo algo malo y no lo deberían de hacer. El papá del hijo pródigo, los dos hijos estaban en la calle prácticamente, aunque uno estaba dentro de su casa, pero estaba en la calle espiritualmente. Entonces yo creo que eso sería de abordarlo de otra manera más ministerial, como requisito para poder ejercer adecuadamente y con solvencia el pastorado. Pero volviendo al hogar, que le tenemos que ver qué hacemos, ¿verdad? ¿Cómo vamos? Dice esto que se me agotó el tiempo. Ahí dice que 10, aquí dice que se agotó. Yo voy a seguir. No, pues esto es lo que me está marcando. ¿Ese es? Bueno, ok. Entonces, sí, porque me quedé con los dos versos otra vez, ¿verdad? Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. A usted no le toca llenar a veces formas migratorias a las hermanas que no trabajan fuera de la casa, sino que trabajan adentro de la casa. El esposo es el que sale a trabajar fuera de la casa, pero ellas trabajan dentro de la casa, que se dice que es más cardíaco el trabajo dentro de la casa que el de fuera de la casa. Así dicen. ¿Así es? Ah, bueno, ok. Entonces usted que trabaja dentro de la casa cuando tiene que llenar una forma migratoria y dice ahí profesión u oficio, ¿qué pone? ¿Cómo? Dueña de casa. Dueña. Así ponen acá. Ah, vale. Nosotros lo decimos de otra manera. Nosotros decimos ama de casa. No de amar, sino de master, de señora, dueña. Por eso me interesó cómo dicen ustedes dueña de casa, la que posee esa casa. Entonces hay cosas dentro de la mujer que uno, aunque sea la cabeza, no se debería de meter. Por ejemplo, si mi esposa dice, mira, yo ya no aguanto aquí, yo voy a contratar 2 muchachas y quiero a esta y a esta, pero mira que ya está más joven y tal vez te va a rendir más. No, las quiero viejas y feas. Porque ya conoce la pata que cojea el varón. Ahí no se puede meter uno. Ella tiene señorío incluso en ciertas partes de la casa, en donde dice, no, esto lo tengo organizado yo de esta y esta manera. Y sabe, uno nunca se da cuenta cómo lo tiene organizado hasta que ella sale de viaje y uno se queda solito. ¿Dónde están los tenedores? Pero no hay un tenedor en esta casa. Y todos están ordenaditos desde el lugar, ¿ah?
Ella gobierna. No me gusta, ahí no me gusta. Bueno, en el caso mío, de mi esposa, no, el jardín es intocable. Yo le puedo decir alguna sugerencia. Sembró ahí un ciprés y le dio forma de un quetzal. Quetzal es el ave patria nuestra. Le dio forma de un quetzal. Y yo, ¿qué puedo hacer? Mira, que había un árbol, sí lo quité y puse un ¿cómo se llama? Ciprés romano, no sé cómo. Si querés me avisas. Creo que esa es parte, pero no el todo. Solo estoy poniendo un ejemplo de que ella tiene jurisdicción en algunas cosas. Pero hay otras en donde no se trata de jurisdicción, sino que debemos de volver al diálogo del paraíso. ¿Le pongo un ejemplo? ¿O no? Mire pues, ahí le va el ejemplo pues. ¿Cuántos varones les gustan tener perros? Ni uno. A usted le gusta tener su perro Doberman, Pitbull. Pitbull, hay un jugador que le dicen así, ayer oí que decía, y ahí está Pitbull, que no deja pasar a Cristiano Ronaldo. Algo así oí. Y entonces, usted quiere tener su perro, pero ella se opone. Yo no quiero perro aquí. Con esta pregunta voy a cerrar el tema. ¿Quién tiene la razón? El dominio, el gobierno, la última palabra. ¿Nos quedamos sin perro o con perro? Faltan 4 minutos. Así que da tiempo para la respuesta. Yo creo que en ese momento, yo no creo que alguien tenga que tener el dominio para decir sí o no, sino que yo creo que ahí debe haber un diálogo, como en el paraíso, ¿verdad? No es que él diga, no, yo soy el que manda aquí en la casa y mi mamá nunca me dejó tener perro y ahora vos, siempre las mujeres, así que mañana traigo 10 perros. Y si me alegas 20, no puede ser. Creo que debe haber un diálogo. Porque ella puede decir, no, es que mira, la que tiene que limpiar todo soy yo. Entonces ahí viene el diálogo. No, yo te juro. Y ella le dice, no. La Biblia dice que no hay que jurar. Bueno, entonces te prometo que yo voy a limpiar. En ese momentito usted debería tener un papel sellado, certificado, autenticado con firma de notario y toda la cosa. Ay, hermano, por algo tengo 44 años de estar viviendo con la misma mujer. O 43. La conocí en el 73. La conocí, sí, más o menos. Entonces, debe haber un diálogo. Yo pienso que dentro del diálogo debe ser tomado en cuenta los deseos y las molestias. Pero eso ya es un criterio mío. Deseos y molestias. Y que las molestias deben de ser más tomadas en cuenta que los deseos. Por ejemplo, si él es alérgico a los gatos y ella ama a los gatos, la molestia va a ser para él y va a afectar su salud. Eso debería de pesar más que el deseo de ella. Y si en lo de los perros también,
Él siempre ha querido tener un perro, nunca lo dejaron tener un perro. Bueno, que compre un terreno a 15 kilómetros de distancia de su casa y ahí ponga una guardería de perros. Pero si a la señora le molesta, le incomodan, no le gusta, entonces creo que él debe de ceder, debe de tomarse más en cuenta la molestia que el deseo. Quise tener perro y mi mujer nunca quiso. Me estoy ministrando. No, entonces déjeme. Entonces un día mi esposa me dijo, hace rato me dijo, voy a salir a caminar. Ay, yo no quiero caminar, le dije, pero no quiero que andes sola ahí. Me voy a ir en mi carro, yo le dije, y me voy a ir detrás de ti. Tú caminas y yo voy cuidándote, puro tu guardaespaldas. Está bueno, mijo. Y empezamos a caminar y a caminar, y yo manejando. Y de repente se le va acercando un perro de esos que tienen una cara así de asesinos, chiquititos, ¿cómo se llaman? Bulldog inglés. No, unos que tienen cara así de que, así como aquel que salía con Spike. Ah, ustedes no conocen esa caricatura, ¿verdad? Ese, que caminan así. Y se le va acercando a mi mujer. Y yo dije, Padre Santo, le echo el carro a este, pero corro el riesgo de atropellar a mi esposa también. Entonces, ¿cómo le hago porque sí daba miedo el perro? ¿Qué si se le acercó? Y mi mujer parecía pura San Francisco de Asís, porque el perro llegó para que lo acariciara y no había dueño. Y mi esposa daba la vuelta y el perro iba detrás de ella. Y le decía al perro, váyase. Y se daba la vuelta y lo seguía. Se quedó con nosotros. Rambo se llama. Rambo se llama el chucho ahora. Imagínense. Pero entonces Dios me concedió mi deseo de tener a mi Rambito. Rambito le digo yo ahora, Rambito. Pero fue por la puerta de ella. Porque ahora quien le toque a Rambo a ella se mete en un problema. Yo creo que el concepto de machismo debería de bajar en nuestro corazón por el Espíritu. Porque si no lo hace el Espíritu, entonces podemos caer en otro extremo. Mire, desafortunadamente el tiempo otra vez se fue. Dice time's up. Ok, entonces tenemos que dejarlo acá. Solo le quiero decir de la palabrita esta, oikodespoteo, que su concepto es guiar la casa, cabeza de familia. Dice que impresionante. Y eso se lo dan a la mujer. Mientras que el gobierno del hombre es el que le mencioné aquí, proistemi, que le repito, regir, mantener, estar sobre, ser protector, guardián, dar ayuda, dar atención. Que Dios nos conceda el equilibrio. Me faltan 5 formas de gobierno para explicar. Por ejemplo, ¿quién castiga? ¿Quién debería de castigar en la casa? ¿Por qué las mamás cuando van a castigar dicen 1000 veces, te voy a pegar, te vas a ver, te lo vas a alcanzar? Porque no le corresponde a ella. Según la Biblia, es el hombre el que debe de ejercer el gobierno incluso para castigar, según la Biblia. Hermano Sergio, ¿y qué pasa en los hogares en donde el esposo se fue? Y bueno, eso será una atracción para el próximo emocionante tema de esta su serie, la autoridad en el hogar. No, o ¿cómo sería? ¿Cómo se llama? Activando la familia a las de sanidad.
Cuidadito. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, misericordia. Danos el equilibrio que únicamente puede provenir de ti, Señor. El equilibrio que nos trae la madurez. El equilibrio extraordinario que trae la llenura de tu Santo Espíritu, Señor. Por favor, para que en el gobierno podamos ejercerlo como tú lo habías previsto en la casa. En el nombre de Jesús, auxílianos, Señor. Amén. Amén y amén. Solo antes de volver el tiempo quiero decir esto. Hay ciertas doctrinas que han cambiado el gobierno de la casa, trasladándoselo a los hijos. La iglesia llamada emergente y la iglesia postmoderna se enfocan mercadotécnicamente en un grupo objetivo que se llaman jóvenes. Entonces ponen toda su atención en los jóvenes. Y los padres de familia, que todos quieren que sus jóvenes se salven, que sus hijos se salven, le terminan diciendo a su pastor: yo me siento tan a gusto aquí, la doctrina es preciosa, pero mi hijo se siente bien allá, entonces me voy a ir para allá. Entonces sigue al joven en lugar de que el joven siga al líder natural que Dios puso. Eso lo está haciendo la iglesia emergente. Y por eso es que vemos un desarraigo terrible a la familia y al orden de la misma. Y vemos iglesias, de veras, iglesias para jóvenes. Iglesias para jóvenes. Entonces yo tengo colegas míos, más viejos de edad que yo, que no va a creer que es mucho, pero y que se han hecho ya sus cuantas cirugías plásticas, su liposucción, etc., para parecer más jóvenes y parecer pastor de jóvenes, porque su grupo objetivo es ese. Entonces, ojo con ello. El gobierno Dios lo entregó al hombre cabeza y a la mujer. Los hijos son el pueblo. El hombre es el presidente y la mujer es el Congreso. Aprueba el presupuesto. Imagínate qué poder el que tiene, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado con ello también. En el nombre de Jesús devuelvo el tiempo. Perdón por los minutos que me pasé. Muchas gracias, apóstol. Que le da un fuerte aplauso al Señor por esta hermosa enseñanza.